Vamos a tratar de resolver esta pirámide. Se alcanzan a ver algunos números del otro lado que ya fueron escritos. Corresponden al video anterior que hicimos hace creo que un mes y algo. Y ponen como motivo para divertirse con la matemática, no solo de problemas, sino con este tipo de juegos. Pues vamos a resolverlo. Se resuelve, ya como explicamos en el anterior, que el elemento C es el resultado de las dos casillas que están debajo. Por ejemplo, C, que es el numerito que está arriba, es el resultado de sumar los dos contiguos debajo de él. Es decir, que, por ejemplo, aquí, 23 es el resultado de sumar 15 con algo. Y por eso este problema pequeño, o esta pirámide más chica, de unos 6 bloques, vamos a llenarla primero, como para calentar e ir adaptando nuestro cerebro. Ya les digo que el anterior, que de este tamaño, anteriormente resolvimos una, pero solo de unas 5 casillas, esta tiene 6. Y la casilla gigante, que es de 8, esta, nos dio mucho problema, como creo que 20 minutos o 18 para poder rellenarla. El link de ese video lo voy a dejar en la descripción. Vamos a ver. Entonces, 23 se debe de sumar con, 15 se debe sumar con algo para que me dé 23. Esa suma es 8, pero vamos a iniciar por la base. 2 se suma con algo y nos da este número, no sabemos cuál es. Nos movemos al 7. Este número sumado con otro nos dio 7. ¿Cuál es ese número? ¿Cuánto le falta a 1 para llegar a 7? 6. Entonces, 6 más 1 es 7. Ya encontramos este número. Tenemos como 2 más 6 es 8. Nos damos cuenta que vamos por buen camino si al sumar ellos dos nos da el tercero, que ya ese elemento estaba ahí, ese 15. Entonces 8 más 7 es 15. Bien, ¿qué número va aquí? No lo sabemos, no podemos avanzar. Entonces atacamos el 23. 15 para llegar a 23 le faltan 8. 8 más 23, perdón, 8 más 15 es 23. Ahora debemos de encontrar ese valor que está ahí, sumándolo a ellos dos. 8 más 6, 14. 18 es el resultado de sumar 6 con algo. ¿Cuánto le faltan a 6 para llegar a 18? Bueno, 12, porque 12 más 6 es 18. Podemos encontrar cuánto es 15, perdón, 12 acá, es el resultado de sumar 5 con algo. Ese algo es 7, porque 7 más 5 es 12. Ahora sí, podemos encontrar este elemento, porque él, sumado con ese elemento que vas aquí, nos tiene que dar 6. ¿Cuánto le faltan a 5 para llegar a 6? 1. 1 más 5, 6. Y aquí podemos encontrar este valor, porque este 1 que está aquí es el resultado de sumar 1 con algo. ¿Cuál es ese algo? El 0. El 0 es el elemento neutro de la suma o de la adición. 1 más 0 nos sigue dando 0. Y aquí en este cuadro, algo para que nos dé 5, es decir, 0 más algo nos da 5. Eso es 5 porque 5 más 0 es 5. Y aquí, ¿cuánto le faltas a 5 para llegar a 7? 2, porque 2 más 5 es 7. Solo nos está faltando estas casillas que tenemos con que completarla. Bien, es el resultado de la suma de ellos dos. 23 más 14. 23 más 14 es 37. 37
más 32 es el resultado de esta casilla, que nos da 69. Hemos calentado para ir al problema mayor. Aquí suele complicarse. Cabe decir que se pueden repetir los elementos en la casilla según las reglas de este juego. Bien, ¿qué vamos a hacer? La misma metodología. Aquí podemos encontrar cuánto es 8 ya más rápido porque sabemos cuánto es o cómo es el resultado. 7. 7 más 1, 8. El resultado para llegar a 21, ¿cuánto es de 8? Bueno, pues lo vemos. 13. 13 más 8 es 21. Ok, ¿podemos encontrar 48? Sí, pero vamos a atacar aquí en esta parte porque 13 es el resultado de 7 más 6. Entonces aquí está faltando el 6. ¿Podemos seguir llenando para allá? No, no podemos porque no había falta este elemento. Pues seguimos sumando en el 48. ¿Cuánto le falta al 48 aquí al 21 para llegar al 48? Bueno, pues si te fijas, es 27. 27 es el número que falta. Ahora, este elemento lo podemos conseguir porque aquí tenemos 1 de los sumando. ¿Cuánto le falta a 13 para llegar a 27? 14. Y ahora 14, esta casilla la podemos conseguir porque la obtenemos al sumarle algo a 6. ¿Cuánto le faltan a 6 para llegar a 14? Pues 8, porque 8 más 6 es 14. Aquí seguimos. Y no podemos obtener ese número porque nos faltaría esta casilla, igual que esta casilla porque nos falta esta. Y esta porque nos está faltando 2. Siempre que nos falten 2 casillas no podemos avanzar. Vemos que tenemos aquí 106. 106 es el resultado de 48 más algo. Pues lo que hacemos es a 106 le restamos 48. Si no lo sabemos de memoria, pues hacemos la resta. Pero vemos que son 58. Entonces colocamos 58 más 48 que teníamos son 106. Aquí 58 con este 27 podemos llenar esta casilla y es... Bien, ¿cuánto le falta a 27 para llegar a 58? Bueno, pues si fuesen 30, para 50 son simplemente 20. Pero como aquí tenemos un 7 son 23. Más 8, 31. 31. Es el número que va. Bien. A 31 aquí ya le hemos encontrado uno de los sumando. Podemos encontrar el segundo haciendo la resta. ¿Cuánto le falta a 14 para llegar a 31? Bueno, pues hacemos la resta. Si colocamos el 14 debajo del 31 es 1 menos 4 nos da, cojo una prestada y digo 11 menos 4. ¿Cuánto es? 7. Aquí va un 7. Y ya sabemos que es 17. Porque aquí nos queda 2. 2 menos 1 es 1. 17. 17 más 14, pues 31. Aquí esta otra casilla la podemos encontrar porque es un número sumando. 8 más esta casilla es 17. 17 menos 8 es 9. Bien. No podemos seguir avanzando. Pues volvemos arriba. Aquí 226 sumado es el resultado de sumar 106 con algo. ¿Cuánto le faltan a 106 para que llegue a 206? Pues 120. 120 más 106 es 226, perdón. Podemos encontrar entonces
este otro sumando, porque ya conocemos 1. 58 más algo tiene que darnos 120. ¿Cuánto nos están faltando? Pues olvidémonos del 8 y vamos a decir que para llegar a 120 nos faltarían 70, pero tenemos 8. Eso indica que son 62. 62. 62 más 58 son 120. Podemos encontrar esta otra casilla, la podemos rellenar porque ya contamos con uno de los sumando. 31 más algo es 62. Y justo 31 más 31 son 62. 17 más algo es 31. Para poder rellenar esa casilla, ¿cuánto nos hacen falta para llegar a 31? Pues fíjate, 14. Ya lo habíamos operado antes. Y ahora, ¿cuánto le falta aquí a 9 para llegar a 14? Que es el valor que va a llevar esa casilla. 5. Seguimos trabajando. No podemos avanzar para allá, ni para allá. Bueno, pues volvemos arriba. Tenemos aquí que, bueno, 462 es el resultado de 226 más algo. Aquí tenemos que sumarle. Bueno, pues eso es lo que vamos a descubrir. Y bueno, 26 a 62 le vamos a restar 26 o 6 de un paso. Quedan 4 aquí. Bueno, pues diríamos que 12, 56 menos 20 son 36. 236. Vamos a rectificar. Bien, 6 más 6 son 12. Pongo el 2, llevo 1. Y sí, ese es 236, es el número que va ahí. Y ahora, esta casilla la podemos llenar tras restar 236, 120. O, ¿cuánto le faltan a 120 para llegar a 236? Le faltan 116. 116 es el número que le faltaba. 116 más 120, 236. Vamos a tratar de llenar aquí arriba. O, bueno, es un poquito, vamos a practicar más porque hay que sumar un numerito grande. 400 y algo. Y bueno, aquí sí lo podemos coger. 62 más algo es 116. ¿Cuánto es? ¿O qué número es el que le falta? Bueno, podemos decirlo así. 6 menos 2 es 4. Uno de esos, esa cifra es 4. Y bueno, 11 menos 6 es 5. 54. 54 es el número. Este elemento lo podemos conseguir tras sumar 31 con algo para que nos dé 54 es 23. 23 más 31, 54. A 14, ¿cuánto le falta para llegar a 23? Bueno, pues 159. 9. 9 más 14 es 23. A 5, ¿cuánto le falta para llegar a 9? 4. Para allá no podemos seguir llenando, ¿sí? No. No se puede, no se puede, no se puede. Tenemos que completar obligatoriamente arriba. ¿Cuánto le falta a 912? Perdón, a 462 si tenemos 912. Bueno, pues para llegar a 912 si tenemos 462. Bien, ¿cuántos faltaría? Bien, 2 menos 2 es 0.
Si 1 menos 6 no se puede, cojo una prestada y digo 11 menos 5, menos 6 es 5. Y bueno, este queda por 8, menos 4 es 4. 450 es la cantidad. Bien, continuamos. Ya podemos rellenar esas casillas que nos están faltando. Y 450, bueno, le vamos a restar 236, pero una de las cifritas aquí es 4. Bien, ¿cuánto es esa suma? Es 224. 224. Eso es un 2, 224 más 236 es 250. ¿Cuánto le falta a 224, a 116 para llegar a 124? Y bueno, vamos a descubrirlo. Este número aquí es 224. Bueno, pues 24 menos 16 es 8, entonces serían 108. 108. Bueno, ¿cuánto le falta? 54 para llegar a 108. Bueno, es igual 54. 54 y 54 es 108. Y bueno, pues lo tenemos aquí. A 23, ¿cuánto le falta para llegar a 54? Pues 31. 31 más 24 son, perdón, 31 más 23 son 54. 31, bueno, pues menos 9. Y tiene que ser 11. 2, entonces son 22. ¿Cuánto le falta a 4 para llegar a 22? 18. Bueno, así es, se consigue rellenar esta pirámides. Denle like, suscríbanse y compartan. Recuerden que me llevo mucho trabajo, mucho desgaste.